La nota quedó entre las cajas de patatas, doblada en cuartos y unida con una grapa oxidada. Nadie vio quién lo puso. Cuando Julián abrió la carpa aún estaba oscuro. El olor a tierra mojada surgía del suelo batido. Solo escuchaba el crujido de las lonas y el murmullo lejano del río. Desdobló el papel con dedos gruesos y callosos y leyó 2 líneas escritas apresuradamente. El aporte se recogería al mediodía. La ausencia sería recordada por la noche. Julián volvió a doblar la nota y la guardó en el bolsillo de su camisa. No dijo malas palabras, no escupió, no hizo ninguna señal. Simplemente alineó las cajas, pesó las patatas en la vieja balanza y encendió la estufa para tomar café. La feria empezó a ganar voz. Pasos, risas contenidas, el chasquido de los cuchillos al abrir sacos de maíz. Hubo semanas que esto volvió a pasar. Y semanas que pagó. Poco, siempre poco. Lo suficiente como para no llamar la atención. Pero esa mañana hubo algo diferente. Un retraso, un error, una deuda que no cerró. El dinero de la semana se había destinado a la medicina de su madre. Al mediodía llegaron como siempre, sin prisas, sin uniformes, sin armas a la vista. 2 chicos jóvenes, sandalias gastadas, mochilas vacías, se detuvieron a 1 metro de la tienda y miraron las patatas como si estuvieran eligiendo la cena. Uno de ellos sonrió sin mostrar los dientes. Dijo el valor. Julián respondió que no. La sonrisa permaneció, ahora más tenue. El otro chico miró a su alrededor, contó la gente, evaluó el viento. Julián repitió que no. Dijo mañana, dijo que la cosecha se retrasó. Dije cualquier cosa que pudiera encajar en una solicitud. La sonrisa desapareció. La feria pareció disminuir de volumen, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. El niño extendió la mano, no para golpear, sino para agarrar una papa y apretarla hasta aplastarla. La tierra se deslizó entre sus dedos. No es así, dijo el más bajo, sin alzar la voz. Es hoy. Julián sintió que el calor le subía al cuello. Pensó en su madre, en la medicina, en la báscula torcida que nunca pesaba bien. Pensó en cuántas veces pagó sin preguntar. Dije que no otra vez. Un silencio pesado se hizo entre ellos, breve y suficiente. El chico bajito dio un paso atrás. No hubo ninguna amenaza, solo una rápida mirada al final de la calle, donde la feria se encontraba con el camino de tierra. Julián siguió su mirada y se dio cuenta de que ese mediodía no terminaría ahí. Algo se había activado, algo que no se puede desactivar con monedas. El viento cambió y el papel arrugado que llevaba en el bolsillo pareció arder. Por la tarde, la feria siguió funcionando como si nada, pero Julián sintió que cada gesto llegaba 1 segundo tarde. La mano tardó un poco en soltar la moneda, a los ojos les costó levantarse del suelo. El ruido de los vendedores se mezclaba con el zumbido que quedaba en los oídos tras el no. No era la primera vez que rechazaba algo, pero sí la primera vez que lo rechazaba. El precio no fue solo dinero, era el orden de las cosas. Y orden, en aquella región, era una palabra que tenía dueño. Cerró la tienda antes del atardecer. Guardó las patatas, desmontó la lona con excesivo cuidado, como si la precisión pudiera impedir lo que vendría después. Caminó hasta casa por el camino más largo, pasando junto al río, evitando las calles estrechas donde las sombras se acumulaban temprano. El pueblo de adobe y tejas parecía más bajo, como si el cielo hubiera bajado unos metros. Las puertas se cerraron antes. Las conversaciones se detuvieron cuando él falleció. No por miedo a él, sino por el miedo que lo acompañaba. La madre estaba sentada en la silla de paja, envuelta en un fino chal, respirando entrecortadamente. Julián dejó la bolsa de compras sobre la mesa y fingió ser normal. La tetera silbó, sirvió el té, escuchó las repetidas historias de su juventud y asintió en los lugares correctos. La nota todavía estaba en su bolsillo, pesada como una piedra. Cuando finalmente cayó la noche, la tenue lámpara iluminó las paredes con sombras alargadas. Cada ruido afuera parecía un ensayo. No durmió. Se sentó con la espalda apoyada en la pared, escuchando el viento, contando pasos que no estaban. Pensó en su padre, que había muerto años atrás en una emboscada en la carretera. Pensó en su hermano que se fue a la capital y nunca volvió a escribir. Pensó en lo que significa no dar en el blanco, porque alguien siempre comete un error. Y cuando comete un error, la corrección llega rápidamente. Antes del amanecer, alguien llamó a la puerta. 2 golpes bruscos y espaciados. Julián se levantó sin encender la luz. Abrió una rendija. Era Tomás el maestro, con la cara más vieja que ayer. No entró, habló en voz baja y rápidamente. Dijo que era mejor no ir a la feria ese día. Dijo que habían preguntado por él en la escuela, como quien pide direcciones. Dijo que eso no era bueno. Julián le agradeció sin sonreír. Cerró la puerta y sintió entrar el frío. Aún así lo fue. La feria no espera decisiones tardías.
Tomó menos mercancía e instaló la tienda más cerca de la salida. Salió el sol y con él la tensión, un hilo tendido de un polo a otro. A media mañana los dos chicos no aparecieron. Otros vinieron. No los jóvenes. Hombres mayores, ropa sencilla, manos vacías, mirada atenta. Uno de ellos se detuvo delante de la tienda sin mirar las patatas. Solo dijo el nombre de Julián, a modo de confirmación. Le pidió que los acompañara hasta el final de la calle. No hubo resistencia. Caminaron entre los puestos, el sonido de la feria se tragaba sus pasos. Al final de la calle, donde empieza el polvo, había un camión aparcado con el motor apagado. En el interior, un tercer hombre con el rostro inmóvil. Dijeron pocas palabras. No alzaron la voz. Dijeron que no era personal. Dijeron que las reglas mantienen viva a la gente. Dijeron que el retraso crea confusión. Julián intentó explicarse. Habló de su madre, de la medicina. El hombre del asiento trasero escuchaba como si contara monedas. Cuando terminó, dijo que la explicación quedó grabada, que la consecuencia también lo sería. No lo tocaron. Eso fue lo peor. Regresó a la tienda con las piernas débiles y desmanteló todo antes de lo previsto. La gente apartó la mirada y algunos murmuraron disculpas inútiles. De camino a casa, vio a dos niños jugando con una pelota desinflada y pensó en el futuro como algo breve. Por la noche llegaron los pasos. No muchos. Preciso. La puerta no estaba derribada. Se abrió con calma. Entraron dos. Hablaron en voz baja para no despertar a su madre. Le dijeron que se fuera. Afuera, la luna iluminaba el patio de tierra. Uno de ellos explicó, como un profesor cansado, que se trataba de un ajuste, que nadie quería hacer daño a nadie, que había que entender la lección. Julián sintió el golpe en el estómago como un empujón del mundo. Cayó. Se levantó, volvió a caer. Se detuvieron ante el exceso. Se fueron dejando el aire pesado. Permaneció en el suelo hasta que volvió el silencio. Luego entró, se lavó la cara, se limpió la sangre del labio sin mirarse al espejo. La madre durmió. Julián se sentó en la silla de paja y esperó el amanecer. Los días siguientes se acumularon igual. La feria, las menores ventas, el dinero contado. La nota nunca volvió a aparecer, pero la presencia estaba en todas partes. Una pregunta aquí, un mensaje allá. Julián pagó cuando pudo. Pagó menos de lo que debía. Pagó tarde. Cada pago parecía comprar el derecho a seguir respirando. Fue entonces cuando se reveló el error. No el suyo, sino el de ellos. Durante la semana de la fiesta del pueblo, llegó un hombre de fuera con camiones y cajas, trayendo bebidas, carne y música. La feria explotó de gente. Julián vendió todo antes del mediodía. Puso el dinero en una bolsa y sintió un extraño alivio. En medio de la multitud volvió a ver a los dos chicos, mezclados, esperando. Cuando se acercaron, Julián ya lo había decidido. Yo no pagaría allí, no ese día. Había demasiada gente, demasiados ojos. Salió por el costado con la bolsa de dinero debajo de la camisa y caminó rápidamente hacia el río. Cruzó el puente de madera y se adentró en el matorral bajo. No funcionó. Quien corre se culpa a sí mismo del error. Oyó pasos detrás y un breve silbido. El banco cedió bajo el peso de alguien. Un grito ahogado, el agua lamiendo. Julián se detuvo. Se dio la vuelta. Uno de los niños luchaba por salir mientras la cadena tiraba. El otro vaciló. Miró a Julián como pidiendo permiso. Julián no se movió. El niño que cayó logró agarrarse a una rama y salir empapado y furioso. El error ahora tenía cara. Esa noche la historia salió mal, como todas las historias. Dijeron que Julián lo había empujado. Dijeron que lo habían planeado. Dijeron que ya no era vendedor del mercado. Escuchó todo sentado en la misma silla, sintiendo que algo había pasado el punto de retorno. Cuando volvieron a tocar la puerta, no eran las dos, eran 4, y esta vez no hablaron en voz baja. Entraron a la casa rompiendo el ritmo, como si la puerta fuera solo un frágil acuerdo. La madre se despertó con el ruido y se sentó en la cama gritando el nombre de Julián. Él respondió rápidamente. Trató de calmarla, pero las palabras se perdieron cuando el hombre más alto señaló hacia afuera. No hubo discusión. El patio parecía más grande por la noche. El terreno irregular escondía agujeros que conocía de memoria. La luna hacía que las sombras parecieran personas. Caminaron hasta el borde de las casas, donde la tierra se convierte en un camino y el camino se convierte en nada. Allí se detuvieron. Uno de los hombres habló del error. Hablaba como quien lee un informe, sin enojo, sin prisas. Dijo que el río no perdona las distracciones, que la feria es un organismo frágil. Ese ejemplo corrige los desvíos. Julián intentó responder, pero su voz era baja. No se disculpó. Pidió tiempo. La petición quedó en el aire, pesada e inútil.
Uno de ellos dio un paso adelante, levantó la mano, pero fue detenido por un breve silbido procedente de la oscuridad. Otro grupo se acercó desde el camino lateral. 5 sombras, pasos firmes, ningún esfuerzo por esconderse. Cuando se acercaron, Julián reconoció el rostro de una mujer que había visto en el mercado, comprando maíz, preguntando precios como cualquier otra. Ahora la mirada era diferente. Les habló a los hombres. Solo unas pocas palabras, suficientes para cambiar el curso de la noche. Allí dijeron que no, hoy no, que había demasiados ojos, incluso en la oscuridad. Subieron a Julián a la camioneta y lo empujaron al asiento trasero. La lona amortiguó el sonido, el olor a combustible entró por las fosas nasales. Condujeron sin luces durante un rato y luego encendieron las luces como si se pudiera recuperar la normalidad por decreto. El motor se detuvo en un viejo cobertizo de madera, bajo y bajo. En el interior, una lámpara colgante se balanceaba proyectando círculos de luz sobre el suelo de tierra. Le dijeron que se sentara. La mujer se puso de pie con los brazos cruzados. Dijo que no era venganza. Dijo que el movimiento necesitaba previsibilidad. Dijo que la feria apoyó más que los estómagos. Apoyó el mensaje. Julián escuchó el nombre del grupo por primera vez esa noche, no como un susurro, sino como una identidad. Entendió que el error no había sido el no, ni el retraso. El error fue mostrar que había una opción. Preguntaron quién más lo sabía. Le preguntaron si había hablado con alguien afuera. Le preguntaron si entendía lo que estaba en juego. Respondió lo que pudo, lo que pensó que era verdad. Cada respuesta se sintió como un paso inestable. Cuando terminó, dijeron que se iría. No como castigo, como corrección. La feria necesitaba continuar sin ruido. Lo soltaron en el camino antes del amanecer. El cielo se iluminó, de un gris indeciso. Julián caminó durante horas hasta la primera casa conocida. Pidió agua. Él no contó la historia. No era necesario. Las historias ya estaban circulando. En los días siguientes la feria continuó sin él. La tienda estaba vacía, con la lona doblada y las escamas cubiertas de polvo. La madre preguntó poco. Julián respondió menos. Por las noches soñaba con agua subiendo por mis piernas, con mis manos sosteniendo ramas que se rompían. Me desperté con el corazón acelerado, mi cuerpo listo para huir de algo que no estaba allí. Fue Tomás quien trajo la propuesta. Encontró a Julián en la entrada del colegio después de clase, con el cuidado de quien mide cada palabra. Dijo que había gente que necesitaba a alguien que supiera rutas, horarios, nombres. Dijo que no era una oferta, sino una posibilidad. Dijo que quedarse quieto era más peligroso que moverse. Julián escuchó y sintió que la lógica del miedo encajaba. Aceptó sin decir que sí. Empezó a ayudar en lo que parecía pequeño. Diligencias, entregas, observación. Aprendió a no mirar demasiado, a no preguntar. La mujer de la feria apareció nuevamente, ahora como referente. Reglas explicadas. Explicó el peso del silencio. Explicó que equivocarse una vez era humano. Equivocarse 2 veces era deslealtad. Poco a poco, Julián tomó conciencia del mapa invisible del pueblo. ¿Quién vendía qué? ¿Quién debía a quién? ¿Quién fingía no ver? La feria volvió a acogerle, primero como asistente y luego con un puesto más pequeño y discreto, pagado a tiempo. No negoció. El cuerpo guardaba el recuerdo del frío suelo del almacén. El río volvió a aparecer en su día, no como una amenaza, sino como una ruta. Aprendió a cruzar de noche, a contar los pasos en el puente, a escuchar el agua para saber el nivel. Una vez ayudó a cargar cajas sin saber su contenido. Otro llevó a un hombre herido a la casa equivocada según las instrucciones. Él no preguntó. Dormí mal. La fiesta del pueblo del año siguiente se celebró con menos música y más vigilancia. Julián circulaba entre las carpas como parte del equipo. Vio a los 2 chicos desde el principio, más delgados, menos sonrientes. Uno de ellos miró hacia otro lado. El error había dejado marcas en todos. Un amanecer sin luna, la mujer lo llevó aparte. Dijo que había un problema mayor, proveniente de la carretera principal. Dijo que alguien había dicho demasiado. Dijo que necesitaban a alguien que conociera a las familias. Julián volvió a sentir el peso de la elección ahora invertida. Saber nombres era poder y condenación. Él fue, tocó puertas conocidas, pidió calma, pidió silencio, pidió confianza. Algunos escucharon, otros cerraron la puerta. El pueblo respiraba entrecortadamente. De madrugada pasó un camión sin detenerse. El mensaje había sido entregado. Julián regresó a casa con las manos vacías y el pecho lleno. Se sentó en la silla de paja de su madre, ahora vacía, con el chal doblado sobre el respaldo. Pensó en la primera nota, la horquilla oxidada, la patata triturada. Pensó en cómo una negativa podría reorganizar todo un destino. Afuera,
La feria se iba instalando de nuevo, lienzo a lienzo, como si nada hubiera cambiado. El amanecer llegó sin avisar, como llegan decisiones que no piden consentimiento. Julián despertó con el sonido lejano de un motor que no coincidía con la hora. No fue un camión justo ni un autobús retrasado. Era un ruido sordo y constante que se detenía y volvía a empezar, midiendo el terreno. Se puso la chaqueta sin encender la luz y se fue. La luna no ayudó. El cielo parecía una tapa pesada. En el cruce del camino de tierra, la mujer esperaba con 2 hombres. No dijo su nombre. No era necesario. Simplemente dijo que había confirmación. Dijo que el mayor problema ahora tenía rostro y dirección. Un informante había cruzado la línea. Había sacado nombres. Hablado de rutas y horarios. La corrección no podía fallar. Julián sintió el peso de ser útil. Ser útil era la forma más rápida de seguir respirando. Caminaron en fila, tomándose su tiempo. El pueblo dormía sospechosamente, las ventanas cerradas, los perros tranquilos. Se detuvieron cerca de la escuela donde Tomás enseñaba durante el día. Julián lo pensó un segundo. La vieja advertencia, el cuidado mesurado. La mujer señaló la casa que tenía delante. Un edificio sencillo, un patio estrecho. Dijo que el hombre estaría despierto. Los informantes duermen mal. La puerta se abrió al primer timbrazo. No hubo ningún grito. El hombre reconoció el destino antes de comprender la visita. Fue llevado sin resistencia, sus ojos buscando una salida que no existía. El grupo se dispersó en silencio, como si la noche hubiera ensayado ese movimiento durante semanas. Julián fue el último, observando el espacio vacío donde segundos antes había estado alguien. Pensó en el error inicial, el no, que resonó hasta entonces. Llevaron al hombre al antiguo almacén, igual que la primera noche. La lámpara oscilaba de la misma manera. La mujer volvió a hablar, con la voz firme de quien recita un código. Dijo que la aldea no era un campo de pruebas. Dijo que hablar demasiado crea olas. El hombre intentó negociar, ofreció historias, prometió silencio futuro. El silencio futuro no corrige el ruido pasado. Julián no tocó nada. Se quedó apoyado contra la pared contando las oscilaciones de la lámpara. Cuando todo terminó, se fueron como llegaron. El aire del almacén permaneció quieto, como si contuviera el recuerdo de lo que no debía recordarse. Al día siguiente la feria abrió con menos gente. Las ventas cayeron. Los ojos evitaron el centro de la calle. Julián montó la carpa sin mirar atrás. Sabía que el movimiento exigía normalidad. La mujer apareció más tarde, compró maíz y pagó el precio exacto. Dijo que había algo más. Dijo que en la carretera principal hacía calor y que fuerzas externas merodeaban con preguntas y uniformes. Dijo el nombre del grupo claramente, como si fuera una advertencia y una convocatoria. Sendero Luminoso. Julián sintió que el nombre encajaba en su cuerpo como una pieza que siempre le había faltado. Las semanas siguientes se intensificaron. Por la noche aparecieron patrullas improvisadas. Reuniones breves, mensajes entregados a las manos adecuadas. Julián empezó a dormir en diferentes lugares, a comer poco, a hablar menos. La madre ya no preguntó. El chal permaneció doblado, una presencia silenciosa. El río se convirtió en una amenaza y otra vez en una amenaza. Una noche cruzó con pesadas cajas cuando el cielo amenazaba lluvia. El agua subió rápidamente. Aprendió a rendirse antes de insistir. Su error maduró paralelamente. El informante no había sido el único. Había un segundo nombre, más alto, más protegido. Alguien con tránsito en la capital. Alguien que utilizó la feria como fachada. La mujer llamó a Julián y a 2 personas más. Dijo que la corrección debía ser lo suficientemente pública como para detener el impulso y lo suficientemente discreta como para no denunciar al Estado. El equilibrio era frágil. Siguieron el camino hasta un punto donde el camino se estrecha entre rocas. Allí la noche traga sonido. Esperaron. El viento trajo el olor a combustible antes de que apareciera el faro. Un coche frenó, vaciló. La mano levantada fue la señal. El conductor se detuvo. No hubo disparos, no hubo carreras. Hubo palabras dichas en el tono justo para no provocar heroísmo. El hombre salió del auto con las manos visibles. Reconoció a Julián y eso fue peor que no reconocerlo. El error se cerró en un círculo. El coche quedó a un lado de la carretera, con la puerta abierta. El hombre fue llevado a pie por un corto trecho, suficiente para marcar su cuerpo con el cansancio. En el cobertizo, la bombilla volvió a parpadear. La mujer dijo poco. Dijo que el pueblo no perdona la reincidencia. Dijo que la carretera cobra peaje. El hombre intentó reír, una risa que murió rápidamente. Julián sintió que se le encogía el estómago. No fue miedo, fue una comprensión tardía. Cuando se marcharon, el cielo empezaba a aclarar.
El pueblo despertaría con rumores controlados, con historias incompletas. La feria se abriría. Siempre se abre. Julián regresó con la sensación de haber cruzado una frontera invisible. No había vuelta atrás para el vendedor que alineaba las cajas con excesivo cuidado. Solo existía el hombre que sabía dónde no equivocarse. Esa tarde Tomás lo encontró cerca del colegio. No preguntó nada. Simplemente dijo que la ausencia de un nombre en la convocatoria marcó la diferencia. Julián asintió. No había nada que decir. El silencio se había convertido en un lenguaje. Por la noche la mujer volvió a llamarlo. Dijo que el ciclo se estaba acercando a su punto máximo. Dijo que fuerzas externas ejercerían presión, que habría confrontación, que cada uno tendría que elegir un lugar. Julián pensó en la silla de paja, el chal, el río. Pensó en la primera nota, la horquilla oxidada. Pensó en cómo un error puede enseñar más de 100 éxitos. Cuando el motor volvió a rugir en la carretera, ya estaba de pie. El amanecer traía una luz pálida, casi tímida, como si el día pidiera permiso para existir. Julián se quedó al borde del camino, observando cómo la niebla disolvía las siluetas de las casas. El motor que había ronroneado la noche anterior ya no estaba. Quedaban huellas de neumáticos y el silencio pesado que siempre viene después de decisiones demasiado grandes para palabras pequeñas. La feria abrió con un ligero retraso. Las lonas se levantaban más lentamente y las cajas se colocaban con excesivo cuidado. Julián montó la carpa sin prisas, alineó el maíz, revisó la balanza. El gesto era viejo, pero el cuerpo ya no era el mismo. El peso ahora venía desde dentro. La gente pasaba, saludada con una mirada, algunos compraban sin negociar. Otros se dieron la vuelta como si la proximidad fuera contagiosa. A media mañana llegaron noticias confusas. Un coche encontrado vacío en la carretera. Preguntas de hombres que no compraron nada. Notas en cuadernos demasiado limpios para el polvo del lugar. La mujer apareció poco después, con el rostro cerrado y la voz baja. Dijo que se había alcanzado el punto más alto. Dijo que ahora venía el costo. Dijo que habría redadas, registros y arrestos que tendrían que parecer aleatorios. Dijo una vez más el nombre del grupo, sin orgullo y sin miedo, como si nombrara un fenómeno natural. Sendero Luminoso. Julián escuchó y sintió que un viejo cansancio se apoderaba de sus hombros. Pensó en su madre, en el chal doblado, en la silla vacía. Pensó en Tomás y el colegio, en cómo el pizarrón seguiría recibiendo cartas mientras el mundo afuera se reorganizaba. Pensó en el río, siempre ahí, indiferente. Esa tarde la patrulla entró al pueblo con pasos ensayados. No gritaron, no corrieron. Hicieron preguntas que ya sabían responder. Julián fue registrado en la carpa, respondió lo básico, mostró las manos. Uno de los hombres lo reconoció en otra ocasión, un breve saludo que significó todo y nada. Continuaron. La feria volvió a respirar, un poco más corta. Por la noche hubo una reunión en el almacén. La lámpara oscilaba como siempre. La mujer habló después. Dijo que era necesario dispersar el movimiento, que el pueblo no podía soportar más presiones. Dijo que algunos se quedarían, otros continuarían en el camino. Dijo que Julián tenía una opción. La palabra sonaba extraña pero real. Podría ir al norte, ayudar en otra ruta, empezar de nuevo sin feria, sin puesto. O podría quedarme, vender de nuevo, fingir que lo olvido. Ninguna elección borró el pasado. Julián pidió tiempo. Dejó el cobertizo y caminó hacia el río. El agua estaba baja y las rocas estaban expuestas como huesos. Se sentó en la orilla y permaneció allí hasta que el frío entró en sus huesos. Recordó el primer no, el error que abrió todo. Recordó cómo la corrección había llegado en capas, cada una enseñando un nuevo límite. Recordó al hombre que se llevaron en la noche sin luna. El coche estacionado al costado de la carretera. Se recordó a sí mismo aprendiendo a no volver a cometer errores. Al día siguiente se levantó temprano y arregló la casa. Dobló el chal, barrió el suelo y dejó la tetera limpia. En la feria vendió lo que tenía y cerró antes del mediodía. Buscó a Tomás en la escuela. Lo encontró borrando el pizarrón. Dije pocas cosas. Dijo que se iría por un tiempo. Tomás asintió como si siempre lo hubiera sabido. Le entregó un sobre con direcciones escritas a mano. Nombres de personas que todavía hablaban en voz baja. No lo expliqué. El camino llamaba con una amarga promesa. Julián salió al anochecer, mochila liviana, dinero contado. Miró hacia atrás por última vez, no para despedirse, sino para medir la distancia. Caminó hasta donde el pueblo se convierte en sombras. El motor de un camión lejano marcaba el ritmo de los pasos. Días después, ya lejos, recibió la noticia como quien recibe lluvia. Inevitable. La patrulla había regresado, se llevó a 2 y soltó a 1. La feria continuó. Siempre sigue. La mujer había desaparecido, como si nunca hubiera comprado maíz.
El cobertizo permaneció con la lámpara colgada, esperando otra historia. Julián encontró trabajo cargando cajas, luego observando rutas, luego explicando silencios. En cada lugar, la misma geometría del miedo, las mismas reglas dichas sin papel. Aprendió a reconocer el momento exacto de partir antes de que llegara la corrección. Aprendió a escuchar el viento en los caminos. Una noche fría, se detuvo a la orilla de otro río, diferente e igual. Se sentó, sumergió las manos y sintió tirar la cadena. Pensó que el error no fue decir no, ni quedarse, ni irse. El error fue creer que había una manera de permanecer intactos. El mundo pasa factura. Al amanecer se levantó y lo siguió. El camino no termina, solo cambia de nombre. El camino del norte no era una línea, era una colección de desviaciones. Julián se enteró de esto la primera semana, cuando el camión que lo llevaría al siguiente pueblo se averió 2 veces antes de cruzar el desfiladero. Dormía junto al cargamento, cubierto con una manta que olía a petróleo, escuchando historias contadas en voz baja por hombres que no decían de dónde venían. Por la mañana caminó un corto trecho hasta que otro vehículo lo recogió como quien recoge un paquete olvidado. La obra cambió de forma, no de esencia. No había mercado, ni puestos, ni balanza. Había listas memorizadas, horarios rotos, nombres que no debían escribirse. Julián observó y aprendió. La geometría era siempre la misma, un punto de encuentro, un recorrido, una salida. El error aquí no fue decir no. O era demasiado temprano o demasiado tarde. El error fue confundir silencio con ausencia. En un pueblo de gran altitud conoció a un hombre que hablaba con el viento. Literalmente. Se detuvo en medio de la calle e inclinó la cabeza, como si escuchara instrucciones. El hombre explicó que el viento trae noticias cuando no se puede confiar en la gente. Julián se rió por dentro, pero empezó a prestar atención. El viento cambia antes de la visita. El viento lleva el olor a combustible ante el faro. En una noche de niebla, la corrección llegó demasiado rápido. Un joven ansioso cruzó un puente en el momento equivocado. El grupo esperó al otro lado. No hubo violencia visible, solo un retraso que se extendió como el agua. Julián vio al niño al día siguiente, con los ojos rotos y las manos temblorosas. La lección circuló sin previo aviso. Se han ajustado las rutas. Las noticias del sur llegaron fragmentadas. El pueblo de origen seguía respirando entrecortadamente. La feria abrió y cerró en días alternos. La escuela continuó. Tomás seguía enseñando, pero el pizarrón estaba más limpio que antes, menos preguntas. El nombre del grupo aparecía en los informes ahora como un susurro más firme, una sombra de contorno definido. Sendero luminoso. Julián sintió el peso de pertenecer a algo que no pide permiso. Con el tiempo, ganó suficiente confianza para liderar pequeños cruces. Nada heroico. El liderazgo aquí era la capacidad de no cometer errores. Aprendió a rechazar tareas sin decir que no, a posponerlas sin prometer. Aprendió a abandonar un lugar antes de que la bombilla oscilara demasiado. Una tarde conoció a una mujer que vendía frutas al costado de la carretera. Compró una manzana y reconoció el antiguo gesto de la feria. Ella también lo reconoció, no por su cara, sino por su forma de contar el cambio. Intercambiaron algunas palabras. Dijo que el camino no tiene memoria. Él no estuvo de acuerdo en silencio. En cada pueblo Julián vio el mismo patrón. Casas de adobe, perros tranquilos, puertas que cierran temprano. También vio excepciones, lugares donde la música insistía, donde la gente reía demasiado fuerte para ahuyentar el miedo. En estos lugares la corrección llegó más tarde como una factura vencida. En un cruce el grupo se detuvo durante 2 días. Esperaron una confirmación que nunca llegó. Julián durmió mal, soñando con el puente de madera y la rama que se rompía. Despertó con el corazón acelerado y la certeza de que algo estaba fuera de lugar. Al amanecer el viento cambió. Un camión pasó sin detenerse. La confirmación llegó demasiado tarde. Se marcharon rápidamente, dejando el lugar intacto por falta de tiempo. La excepción había ganado esa ronda. El norte trajo otras lenguas. Menos palabras, más signos. Un paño atado en un sentido, una puerta entreabierta, una taza dejada sobre la mesa. Julián se adaptó. El cuerpo aprende cuando la mente se cansa. Aprendió a medir a las personas por su apariencia, no por su forma de hablar. Una mañana volvió a cruzar un río. El agua estaba helada y la corriente era fuerte. Perdió una bota y no volvió a buscarla. Al otro lado, se sentó en la orilla y se rió para sí, una risa breve y triste. Pensó que su error había sido asumir que el primer no pondría fin a la historia. Su error había sido creer que la corrección terminaría. Los meses se acumularon. La mujer de la feria nunca volvió a aparecer. En su lugar aparecieron otros rostros con la misma función. El cobertizo era diferente.
La lámpara oscilaba del mismo modo. En una reunión volvieron a hablar de dispersión. Hablaron de cómo se mueve el centro cuando aumenta la presión. Hablaron de ir más allá. A Julián le asignaron acompañar a un grupo más pequeño por una ruta secundaria. El camino serpenteaba entre rocas. El silencio era denso. A medio camino se toparon con un bloqueo improvisado. Hombres con demasiadas preguntas y muy poca paciencia. El grupo se detuvo. Julián hizo lo que había aprendido. Dijo poco, mostró lo básico, esperó el viento. El bloqueo se abrió por cansancio, no por convicción. Por la noche acamparon sin fuego. El poco frío. Uno de los hombres contó una historia de infancia. Una feria parecida a otra. Patatas alineadas. Julián cerró los ojos y vio la grapa oxidada que sujetaba la nota. Los abrió rápidamente. No era momento de recordar. Al día siguiente llegaron a un punto seguro. Descansaron. Julián escribió una carta que nunca enviaría. Lo dobló y lo guardó en su bolsillo, como la nota de antes. El papel pesa cuando conlleva opciones. El camino continuó. A cada paso la sensación de que el error es una delgada línea. En cada pueblo la confirmación de que la normalidad es una máscara eficaz. Julián aprendió a ponérselo cuando era necesario y quitárselo antes de que se atascara. Una mañana clara encontró un pequeño mercado. Compré maíz. Pagaste el precio exacto. El vendedor se miró las manos y asintió. No hubo conversación. La vida continuaba en ese acuerdo de mínimos. Al anochecer, el grupo se dispersó nuevamente. Julián estuvo un rato solo, caminando hasta que el camino se bifurcó. Eligió sin pensar. El viento soplaba del lado izquierdo. Continuó allí, con la certeza de que el camino no termina, solo se curva. Crónicas de los cárteles latinos. El camino se abría en dos ramales, y Julián eligió el de la izquierda sin pensarlo. De allí venía el viento que traía un olor a tierra fría y a eucalipto. Caminó durante horas hasta que el día se impuso y la luz arrastró las sombras del suelo. A lo lejos vio un pequeño pueblo, casi un grupo de casas que parecían haber sido abandonadas allí por error. No había una gran feria, solo un mercado estrecho con dos puestos y una cafetería improvisada bajo un toldo torcido. Entró como quien pasa, compró pan, bebió café fino. Nadie preguntó nada. Nadie lo necesitaba. El dueño del café observaba sus manos cuando pagaba, la forma en que doblaba los billetes, el cuidado con que los guardaba. Julián reconoció el gesto y sintió que su cuerpo se relajaba un centímetro. A veces eso era suficiente para pasar un día. Permaneció allí hasta media tarde, escuchando historias fragmentadas, comentarios sobre la carretera cerrada que se avecinaba, sobre la gente que iba y venía. El nombre del grupo no fue dicho, pero quedó presente en la forma en que terminaron las frases temprano. Sendero luminoso. El silencio fue la cita. Cuando el sol empezó a caer, un niño se le acercó y le preguntó si se dirigía hacia el norte. Julián respondió con un gesto que podría significar sí o tal vez. El niño asintió y dijo que se iría en media hora si quería seguirlo. No prometió nada. Julián aceptó la empresa sin compromiso. Había aprendido que las promesas crean caminos. Se dirigieron al camino de grava y el pueblo se encogió tras ellos. El niño hablaba poco, pero conocía el camino. Pasaron un arroyo, cruzaron un puente de hormigón agrietado y bordearon una cantera abandonada. Por la noche se detuvieron cerca de un cobertizo bajo. No entraron. Dormían al raso, cada uno de espaldas al otro, escuchando el viento pasar entre las sábanas sueltas. Temprano en la mañana los despertaron con el sonido de un motor lejano. No se movieron. El motor pasó y siguió su camino. El niño sonrió en la oscuridad, una breve sonrisa, como confirmando una lectura correcta del mundo. Al amanecer, dividieron el pan restante y continuaron. El siguiente cruce trajo más gente. 3 hombres y una mujer, mochilas livianas, pasos seguros. El grupo se formó sin ceremonia. Caminaron juntos durante un rato. Luego se dividieron en parejas y luego se volvieron a juntar. La coreografía era vieja. Julián se sentía parte de un mecanismo que no era necesario saber para funcionar. Llegaron a un pueblo más grande al final del día. Había un mercado real, con frutas amontonadas y voces flotando en el aire. Julián sintió el viejo impulso de alinear cajas, pero lo contuvo. Compró lo que necesitaba y se fue. Por la noche hubo una reunión en una casa de gruesas paredes. La lámpara no vaciló allí. Ella era firme, casi agresiva. Hablaban de una presión creciente, de mapas rehechos, de cómo la carretera del norte había dejado de ser solo una ruta para convertirse en una frontera. Julián escuchó, preguntó lo mínimo. Alguien mencionó un error reciente, un retraso que casi había costado toda una travesía. No dijeron nombres. No fue necesario. La corrección había sido discreta. El grupo necesitaba permanecer ligero.
En los días siguientes, Julián ayudó a organizar pequeños pasajes, nada que llamara la atención. Acompañó un envío hasta las afueras de un distrito y regresó por el camino más largo. Aprendió nuevas marcas: una cinta atada a una rama, una piedra volcada, una tela olvidada. También aprendió a desaprender viejos hábitos. La escala ya no existía. El peso había llegado el momento. Una tarde encontró a una anciana vendiendo hierbas. Compró un puñado y escuchó mientras ella hablaba del tiempo, de las lluvias que llegarían pronto. Cuando se despidió, le tocó el brazo durante un segundo de más. Dijo que hay que evitar el giro después de la cantera. Dijo que el viento engañaba. Julián le dio las gracias. Cambió la ruta. Más tarde supe que había demasiadas preguntas en ese momento. Por la noche el grupo acampó cerca de un río angosto. El agua corrió rápido. Julián se sentó en la orilla y dejó que el ruido ordenara sus pensamientos. Recordó el primer río, el puente de madera, el brazo. Recordó la silla de paja y el chal. Pensó en cómo la memoria elige qué preservar cuando todo se convierte en desplazamiento. Al amanecer siguiente, el grupo se separó. Julián siguió a dos hombres por un sendero que subía. El aire se hizo más tenue, los pasos se hicieron más cortos. Llegaron a una meseta donde la vista se abrió como un mapa sin etiquetas. Uno de los hombres señaló a lo lejos. Indicó el siguiente punto. No había ningún camino visible, solo intención. Cayeron al suelo durante horas, quejándose las rodillas. Al llegar encontraron una casa aislada. Fueron recibidos sin preguntas. Comieron en silencio. Durmieron poco. Por la mañana escucharon una radio baja, noticias sin nombres. La presión estaba aumentando, dijeron. El centro se movió. Repitieron. Julián fue llevado aparte. Le preguntaron si se quedaría allí un tiempo, ayudando a mantener despejado el paso. Aceptado. El papel era simple y exhaustivo. Observar. Contar vehículos. Note mentalmente los patrones. El error aquí sería distraerse. Los días transcurrieron con engañosa lentitud. Por la tarde el viento cambió. Por la noche los perros ladraban uno tras otro. Julián anotaba todo en su cabeza, como antiguamente hacía con los precios y los pesos. Una vieja costumbre adaptada a un mundo nuevo. Una noche un coche se detuvo donde no debía. Las luces se apagaron. Alguien bajó y encendió un cigarrillo. Julián miró, esperó el viento. El auto salió sin subir. El cigarrillo quedó en el suelo, una brasa agonizante. La lectura había sido correcta. No pasó nada. A veces eso era la victoria. Días después recibió un mensaje de que seguiría adelante. Preparó su mochila y se despidió sin palabras. El camino volvió a darle la bienvenida, como siempre. En el camino cruzó un pequeño mercado. Compré maíz. Pagaste el precio exacto. El vendedor asintió. Al anochecer, Julián se detuvo en un punto alto y miró el camino que había tomado. No busqué un cierre. Sabía que no lo había. El camino volvió a curvarse, llamando con el mismo tono neutro. Siguió, atento al viento, a las más mínimas señales, llevando consigo la certeza aprendida demasiado pronto. Errar es humano. Corregir es un sistema. Sobrevivir es aprender a no llamar la atención mientras caminamos. El camino se hizo más angosto hasta convertirse en un sendero, y el sendero se convirtió en costumbre. Julián caminaba con la ligereza de quien ha aprendido a no dejar marcas. El viento venía del valle, trayendo un frío seco que despertaba la piel. Más adelante, un pequeño mercado parecía un paréntesis en el camino. 3 puestos, fruta en cestas gastadas, una radio a todo volumen con noticias que no lo decían todo. Entró, compró lo mínimo, pagó el precio exacto. El vendedor se miró las manos y asintió. No hubo reconocimiento. Había lectura. Allí permaneció hasta que el sol ganó altura. La radio repetía un nombre que ya no necesitaba ser explicado. Un susurro que atravesaba montañas como humo. Sendero luminoso. Julián sintió el peso de la palabra no en su oído, sino en sus pasos. El mundo había aprendido a sortear ese sonido. Cuando salió del mercado, un niño lo siguió unos metros y le preguntó si conocía la curva después de la cantera. Julián respondió con un gesto que podría ser un consejo o una advertencia. El chico entendió. La curva es donde el viento engaña, había recordado la anciana sobre las hierbas. El camino pasa factura cuando confiamos demasiado. Por la tarde el cielo se cerró rápidamente. Julián buscó refugio bajo un alero de madera. La lluvia caía fina y persistentemente, arrastrando el polvo de los días. Pensó en la feria original, las cajas alineadas, la escala que siempre mentía un poco. Pensó en el clip oxidado que sujetaba la nota, el peso de un no que abría un mapa entero. Pensó en que la corrección nunca llega sola. Llegó con método, con paciencia, con repetición. La noche trajo movimiento. 2 hombres pasaron sin saludar.
Una mujer se detuvo para ajustarse el zapato y dejó una frase incompleta colgando en el aire. Julián recogió el mensaje que no fue dicho, caminó por una ruta alternativa, cruzó un arroyo sobre rocas resbaladizas, perdió el ritmo y lo recuperó. El cuerpo aprende a tiempo cuando la cabeza ya sabe demasiado. En la cima de una colina se detuvo para observar. Luces lejanas parpadeaban como señales del mar en tierra firme. Allí el camino se volvió a dividir. Julián eligió el que cayó. El viento lo confirmó. Bajar es más seguro cuando sabes subir sin llamar la atención. Días después llegó a un pueblo que respiraba ruidosamente, música en las ventanas, risas tratando de vencer el miedo. La normalidad allí era una máscara vistosa. Julián compraba pan, bebía caldo caliente, escuchaba historias que terminaban demasiado pronto. La máscara funciona hasta el momento en que alguien se la quita. Se fue antes del anochecer. El siguiente cruce fue silencioso. Una camioneta vieja, asientos duros, hombres que no cambiaban de nombre. Julián se miró las manos, contó los latidos del motor, leyó el viento a través de la vibración del cuerpo. Cuando el camión se detuvo, se bajaron sin despedirse. El camino se los tragó uno a uno. Una mañana clara, Julián regresó a un río. Ni el primero ni el último. El agua corría con la misma indiferencia de siempre. Se sentó en la orilla, se lavó la cara, dejó entrar el frío hasta ordenar sus pensamientos. No hubo redención en ese gesto, solo continuidad. El mundo no cierra historias, simplemente los mueve. Recibí un breve mensaje más tarde. Dispersión completada, presión redistribuida, nada que celebrar. El engranaje simplemente cambia de lugar. Julián aceptó un trabajo sencillo por unos días, observación de rutina, conteo de vehículos. El error aquí sería cansarse. No se cansó. Una tarde conoció a Tomás por casualidad, o por casualidad de esas que uno aprende a reconocer. No hablaron del pasado, hablaron del tiempo, de la lluvia, de la escuela que seguía con menos preguntas en la pizarra. Tomás decía que el silencio también enseña. Julián estuvo de acuerdo. Se despidieron sin promesas. Por la tarde el viento cambió temprano. Julián recogió sus cosas y se fue. El camino ofrecía una nueva curva, un desvío, un pequeño mercado donde pagar el precio exacto sería suficiente para pasar al día siguiente. Siguió con la certeza práctica de quien ha aprendido el costo de los errores y el valor de no repetirlos. Al amanecer se detuvo en un punto alto y observó el camino que se curvaba más adelante. No hubo fin, solo continuidad. La feria, el río, el almacén, la lámpara oscilante, todo encajaba en esa línea invisible que dibujaba el viento. Julián acomodó su mochila, alineó sus pasos como antes alineaba cajas y lo siguió. Si quieres seguir los próximos capítulos y otras historias como esta, suscríbete al canal.